Buenas tardes. Continuamos con este programa de historia, pero en este caso a referirme a temas más cercanos en el tiempo por una circunstancia muy especial. Hace 40 años yo era presidente del Tribunal Superior de Buga. Había llegado a mi oficina más bien temprano, me hice una llamada y tuve que salir a una diligencia a un despacho, creo que la alcaldía o una inspección de policía por algo que tenía que ver con el tribunal. Y al regresar, probablemente a las 10 de la mañana, mi secretaria aparecía como compungida, como nerviosa. Y le pregunté por qué. Eh, y me dijo ella, ¿cómo le parece, doctor, que anda la noticia en la radio más que todo, y muy duro, de que han asaltado el Palacio de Justicia? Y ya hay unos tiroteos y parece que el ejército está interviniendo y hay mucho alboroto hasta en la radio. Bueno, sí, sonaban algún radio por ahí en el tribunal, alguien lo tenía y se oía y había como cierto revuelo. Claro, inmediatamente averiguar qué era lo que pasaba, porque se hablaba mucho del Palacio de Justicia. Y pudimos en esa misma mañana verificar que sí, que un grupo guerrillero, el grupo guerrillero M19 de abril, que fue hecho el 19 de abril, o confeccionado o elaborado, había asaltado el Palacio de Justicia, mm, y que en ese momento se habían introducido, según la información, pues como que había habido ya alguien muerto, herido, algún vigilante, y habían penetrado al Palacio de Justicia y se habían tomado. Eso pues era una noticia espectacular que nos afectaba, claro, eran nuestros superiores a quien le rendimos mucho respeto, magistrados integérrimos los del tribunal de ese entonces, y, y claro, tocaba con la rama judicial. Inmediatamente yo como presidente aconsejé que hiciéramos una junta especial, una reunión rápida, y nos reunimos allí en el tribunal para escuchar y ver qué era lo que pasaba realmente. Por la televisión pudimos ver más tarde cómo un tanque se penetraba por la puerta principal del Palacio de Justicia y a cañonazos abría la puerta. Y afuera había una cantidad de gente, había tropa muchas veces tirada en el suelo porque desde adentro como que disparaban. Y, bueno, y en ese momento pues las cadenas nacionales entraron, las cadenas radiales entraron, como se dice, también en cadena, y comenzó la información. Todo el mundo pues bastante confundido, esperando la suerte de los magistrados. Una de las primeras preguntas que se hacía la gente, bueno, ¿y por qué no había vigilancia en la puerta del Palacio de Justicia? ¿Dónde estaba la protección del Palacio de Justicia? Creo que ahí mataron a uno o no sé cuántos eh, vigilantes que había allí y quedaron los magistrados prácticamente atrapados. Bueno, es un episodio sumamente grave que, y hoy le rindo un homenaje de admiración, de gratitud, lamento su fallecimiento. En lo que toca conmigo y con el Tribunal de Buga, pues lamentamos profundamente ese hecho. Bien, eh, se fue desarrollando en el día esa especie de combate. Vimos helicópteros sobrevolar el edificio de la corte y allí disparo, ahí creo que mataron a un hábil soldado y caían soldados de los helicópteros allí sobre el Palacio de Justicia. Bueno, para continuar esto quiero recordar que es bueno dar el like, suscribirse, comentar y compartir, porque así esto puede llegar a más personas. Y en esto pues yo estaba, si bien no allá en Bogotá, sí estábamos siguiendo ese mismo día este acontecimiento que nos afectaba gravemente. Bueno, inmediatamente de que se tomó el Palacio de Justicia, como que llegó la orden o había tropa preparada en ese momento, pues se
porque lo cierto es que llegó la tropa y comenzó a disparar hacia el Palacio de Justicia, y ya también disparaban, en la radio decían que se oían tiros, etcétera, y se entabló pues esa especie como de combate. Entraron tanques allí al Palacio de Justicia, y los magistrados quedaron, muchos de ellos atrapados, algunos de ellos en varios pisos. Había la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En pasados días, ayer o antier, los que ven televisión, noticiero, pudieron ver al presidente, al entonces presidente del Consejo de Estado, el doctor Carlos Betancur Jaramillo, hombre de 92 años, ya bastante entrado en años, bastante arrugado, por cierto, por los años, contando con una lucidez impresionante lo que ellos vivieron. Los del Consejo de Estado fueron menos atacados que los de la Corte Suprema de Justicia, y ahora diré por qué. Y él cuenta de que ellos se tiraron debajo de unas mesas, y al fin pues pudieron salir con vida, los del Consejo de Estado. Y él dice que una de las cosas graves que hubo fue que ellos palparon que la orden era aniquilar totalmente a los miembros del movimiento guerrillero, y que inclusive había la orden de disparar a lo que se moviera. Contó, y yo le escuché, como le digo, en la televisión, eso impresionante, cómo sería ese momento. Colóquense ustedes dentro de los magistrados allá, y la cantidad de personas que quedaron atrapadas, porque como todo el mundo sabe, murieron 11 magistrados, la mitad de la corte, y como 100 personas, empleados, asistentes, asesores, personas que estaban allá visitando o en alguna misión en la Corte Suprema de Justicia. Y comienza ese día a eternizarse. Mm, ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la postura ya de los magistrados? De luego ellos tenían un presidente, el doctor Alfonso Reyes Echandía, ilustre jurista, pues de la familia de Echandía, nada menos. Y él, eh, y él llamó al presidente de la República, al doctor Belisario Betancur. El doctor Betancur sostuvo, el presidente, de que no se podía negociar con esos guerrilleros, que eso había que mantener la legalidad, etcétera, y no quiso pasarle al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Alfonso Reyes Echandía. Eso ha sido unánimemente criticado. Él decía que no, porque si de pronto él hablaba con él, el presidente estaba presionado y entonces no convenía, un error mayúscula. Y todo el mundo ha aceptado que es un grave error, que no pasa el presidente a hablar con el doctor Reyes Echandía. Bueno, eh, parece que había un motivo como de deseos de atacar duro a esos guerrilleros, porque había habido el robo de unas armas en el Cantón Norte, que parece que dio motivo a burlas, porque pues el ejército cómo se va a robar esas armas. Y además que parece también que el general Zamudio, que fue ese día a la corte a notificarse como asesor del ministerio, o representante del ministerio, porque había allí unas acusaciones contra militares. Parece que hay un preso con un militar, eh, cuyo apellido nombre diré después, y que por haber torturado a alguien, ¿no? Ese general pudo salir, el general Zamudio pudo salir. Bueno, eh, y entonces comenzaron pues a hablarse y a especular de cuál sería pues el motivo de que entrara ese grupo allí. Se dice que ya se sabía que iban a asaltar el Palacio de Justicia. Nadie se explica por qué no había vigilancia. Algunos dicen que fue retirada por alguien, y que era por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo que ha sido rechazado. Pues ¿cómo le iban ellos a retirar si antes ellos estaban con temor? Lo que se dice es que lo que quería el ejército era aniquilar al M-19, aniquilarlo. Parece que no se tuvo en cuenta pues el aspecto de los rehenes. Hay que recordar que en el gobierno de Belisario Betancourt, cuando se atacó la, la, la embajada de la República Dominicana, donde estaban los embajadores hasta el de Estados Unidos, Turbay manejó eso con mucha habilidad, manejó a Camacho Leiva, ellos querían entrar los militares, él los detuvo, estuvieron como 61 días y se salvaron todos los que estaban allí, parece que apenas hubo un muerto.
se admitió muchas cosas de los guerrilleros para que fueran del país, pero se salvaron esas vidas. Acá eso no operó, acá no operó eso, porque parece que el deseo era combatirlo. Sin embargo, bueno, como lo dice en el libro del doctor Enrique Parejo González, ministro de Justicia de Betancur, el libro La tragedia del Palacio de Justicia, que recomiendo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alfonso Reyes Echandía, que buscaba hablar con el presidente, no pudo, pero al fin le dijeron que hablara con el general Víctor Delgado Mayarino, comandante de la policía, que era su amigo. Y entonces le llamó y le dijo angustiado, nos van a matar, Víctor Alberto, le decía el amigo, angustiado. Esa voz ha sido transmitida por todo el mundo, esa voz angustiada de un hombre que sabe que lo van a matar o lo pueden matar. Nos van a matar, Víctor Alberto, por favor, den la orden de cese el fuego. Esa palabra hay que haber repetido, cese el fuego. Ustedes no pueden permitir que nos maten. Un momento dramático en la vida de una persona y de un grupo de personas que estaban con él. Porque pues estaban los guerrilleros con ametralladoras en la mano y no dejándolos mover. El presidente por fin aceptó de que Víctor Delgado Mayarino, jefe de la policía, que era amigo de Alfonso Reyes Echandía, hablara con él. Y entonces se entrevistaron. El presidente les puso eso, que se sale el fuego, que era la única forma para dialogar, por lo menos, si no querían negociar. Otros hablaban de negociar, para que les protegieran la vida. Mayarino parece que le dio una respuesta más bien evasiva, le dijo que no, que lo iban a proteger, que no se afanara, que eso más adelante eso se arreglaba. Bueno, había 3 personas allí que no estaban de acuerdo con el procedimiento que se iba a hacer. Y era que la jueza del orden querían entrar al 4.º piso donde más abajo estaban los magistrados en un baño entre los pisos 3 y 4. Pero había una puerta metálica que impedía la entrada. Y entonces el jefe de la policía, el ejército o la fuerza pública había acordado colocar un explosivo grande para volar la puerta metálica y penetrar allá. Enrique Parejo González y también Miriam Suárez, ministra de Educación, y Noemí Sanín, ministra de Educación, y Noemí Sanín de Comunicaciones, dijeron pues que no hiciera eso, que era un peligro, porque si entraban así, los guerrilleros que tenían ametralladora en la mano, jóvenes, pues mataban a los magistrados, o podía haber un incendio, alguna cosa. Y en esos momentos, Enrique Parejo González, que era ministro de Justicia y es uno de los grandes críticos de lo que se hizo allí, dice que en un comienzo ellos estuvieron de acuerdo pues en que no se negociara. Más tarde dijeron que fue un error de ellos y del presidente. Y luego Parejo sí quiso y le dijo al presidente, yo soy amigo de uno de los jefes de ese movimiento. Eran 2 los jefes, Luis Otero y Diego Almarales. Yo soy amigo de Almarales, déjeme, yo hablo con él fue mi condiscípulo en la primaria y en la parte de la secundaria es mi amigo, lo mantengo. Déjeme, yo hablo con él a ver qué se puede hacer. Entonces el presidente Betancur le dijo, sí puede hablar con él. Pero casi a continuación ocurrió algo demasiado grave. Y es que el jefe de la policía estaba empeñado en volar la puerta metálica con explosivos y parece que llegaron. Cuando se oyó, pues por la tarde ya, la tremenda explosión, cayó la puerta. Y el jefe de la policía, según narra Parejo, que estaba ya metido en ese libro, cuenta, le informó que cómo le parece que ya se abrió la puerta y ya los magistrados están libres. Pero en este caso hubo como un incendio, todo lo vimos en la televisión en esa época, asombrado y aterrado. Yo me acuerdo que estaba con mi señora y los hijos y ellos preguntando por qué ocurría eso, viendo ese incendio, etcétera. Cuando llega la noche, llegó la noche y al otro día pues ya estaban dominados los guerrilleros o acabados y fueron a ver. Los magistrados quedaron calcinados, estaban en el 4.º piso. Ahí terminaron ellos su vida, entre ellos el doctor Reyes Echandía, Serrano Abadía, magistrado de Cali, el doctor Ricardo Modina Moyano, quien era un amigo personal, pues cuando yo fui alumno de él y tenía con él una gran amistad. Mi otro amigo, el doctor Humberto Murcia Ballén, estaba con un compañero antioqueño en otro cuarto
cuando, charlando con él, cuando vio que su compañero se caía, parece que, parece que le vio en la cabeza como algo blanco y se cayó muerto. Entonces él comprendió que no le quedaba ya pues, poca vida, así como estaba, y se tiró al suelo. Él tenía una pierna pues postiza y comenzó a rectar de un tercer piso más o menos hasta llegar al primer piso, y ahí un soldado lo encañonó y le dijo pues que le dijo él, no, no me mate, que yo soy un magistrado, y salvó la vida. O sea, pues que eso fue dramático. Ahí terminaron cerca de 100 personas, 11 magistrados, la mitad pues casi de la corte, que eran 24. Murieron 11 magistrados, murieron empleadas, murieron gente que llegó allí, etcétera. En eso acto verdaderamente grave. ¿Debió volarse esa puerta o no? Pues uno hoy en día dice, no debió volarse esa puerta, pero sin embargo esa puerta se voló y ocurrió ese grave incidente. En, he leído en varios y siempre están de acuerdo que el acontecimiento ocurrió porque hubo el ataque, claro. Allá llegó el M-19, es indudable que llegó y no tenía por qué llegar allá a la corte a hacer semejante acto. Tienen eso, pues quizá la más grave responsabilidad de haber provocado ello. Eh, Hay otro hecho. ¿Quién fue el que dio la orden de que no hubiera vigilancia militar para la Corte Suprema de Justicia? Y lo tercero es, se considera que en realidad los militares no querían sino aniquilar a las fuerzas que consideraban pues enemigas, las del M-19, y no les importó a fondo la vida de los magistrados y de las demás personas inocentes que allí terminaron, ¿no? Ese pues es un hecho sumamente grave y doloroso. Y hay otras circunstancias también que se pueden mencionar muy interesantes al respecto. Eh, sobre este juicio, hasta el doctor Luis Carlos Galán, que fue asesinado, pues claro que después, narra esos acontecimientos en esa forma. Él considera pues de que él dice así: eran las 4:15 de la tarde aproximadamente. El presidente Betancourt me expresó que la fuerza pública controlaba la mayor parte del Palacio de Justicia, que los guerrilleros con los principales rehenes estaban reducidos a una zona del Palacio de Justicia, en tal forma que en ese momento todo dependía de la decisión de tumbar o no una puerta, pero una vez esto sucediera, la fuerza pública lograría someterlos. Eso no pasó. Y lo cuenta una persona que ya falleció y que rindió ese testimonio. Eso lo rindió el doctor Galán, ¿no? Y también dice, al terminar la sesión del Senado, en el Congreso, pues, se oyó una fuerte explosión. Eran cerca de las 8 de la noche, cuando colocaron la famosa explosión ahí en la puerta metálica. Entonces, tratamos de comunicarnos telefónicamente con el presidente Betancourt, pero después de varios intentos no fue posible que respondiera nuestra llamada. Llamé entonces al señor ministro de Justicia, el ministro Parejo, me contestó, además, que el gobierno, con la participación de todos los ministros, había aprobado que el doctor Pareja hablara con Almarales, ya lo conté eso, puesto que ellos se conocían por ser oriundos de Ciénaga. Para tal efecto, había dispuesto que no se realizaría el ataque al cuarto piso. Y sin embargo se realizó. Vean la contradicción tan grande. Le dijo el permiso al señor ministro Enrique Parejo González, célebre. Recuerden que le iban a matar en Hungría, a rematarlo a ese ministro. Fue perseguido y escapó con vida milagrosamente, pues. Luego aspiró como hasta la presidencia, pero eso no resultó. Eh, Al confirmar el relato del ministro Parejo, me contó que él esperaba concretar la conversación con el general Delgado Mayarino, y había ingresado esto al lugar donde se hallaba el ministro para decir que la policía
ya se había tomado el cuarto piso y no había encontrado nada. Como la toma del cuarto piso significaba el desconocimiento de la disposición por el gobierno del ministro Parejo, protesté diciendo que no estaba claro qué era lo que estaban haciendo o podían hacer los ministros, pues la acción de la fuerza pública al ingresar al cuarto piso había impedido el diálogo con Almarales. El presidente Betancourt se había acercado al ministro para pedirle que se calmara. Según el ministro Parejo, el presidente le había dicho que había demasiada tensión y era mejor no agravar la situación. Eso le dijo pues el presidente Betancourt a ministro Parejo, que estaba luchando porque no se volara la puerta metálica, sino que él charlara con el señor Almarales. Eso no se pudo realizar. Y bueno, y hubo pues ese problema tan grave. Y por allí hay algunas afirmaciones muy importantes que es bueno mencionar, ¿no? Como una que aparece en la página 88, porque esto tiene que estar fundamentado para no diga uno mentiras, ¿no? Y en la página 130, más que todo en la página 130. Bueno, esa en parte ya pues ya lo hemos leído. Bueno, bueno, aproximadamente a las 1 de la tarde ya la guerrilla tenía el control del cuarto piso y cuando encontraron al presidente de la corte lo llevaron a la oficina del doctor Pedro Elías Serrano junto con otros 7 magistrados y otras personas para completar 30 rehenes. Eh, hay por ahí también unas afirmaciones supremamente graves, eh, de más que todo en este sentido, de que parece que la fuerza pública lo que quería era, en realidad, mmm, vengarse, vengarse en vengarse de la M-19 y no proceder como procedió Turbay, ¿no? En en la prensa salió precisamente, en prensa de hoy jueves, que se cumplen los 40 años, una descripción de problemas y habla en Yesid Reyes, hijo del magistrado presidente de la Corte, veamos, de la Corte, ¿sí? en, en algo que es pues supremamente importante. Leámoslo. Hasta las 3:30 de la tarde del 6 de noviembre, oigan, hace esto 40 años, obtuve comunicación con mi padre, en el número, dice el número, que me manifestó estar en poder de miembros del M-19. Me dijo que era indispensable obtener un cese inmediato del fuego, lo que le pidió a su amigo Víctor Delgado Mayarino. Un minuto después me dijo haber hablado con el director general de la policía. Me manifestó no haber podido conseguir comunicación con el señor presidente de la República. Varios minutos después obtuve nuevamente comunicación con él y me manifestó que si el ejército entraba a Palacio se iba a producir una hecatombe. Esa fue la última conversación que tuve con mi padre, pues con posterioridad ninguno de los teléfonos del cuarto piso parecía funcionar. Se produjo más o menos entre 4:30 y 5 de la tarde. Cuando estalló pues la bomba, el hijo pudo comunicarse con el padre. ¿Por qué el presidente no quiso en ningún momento comunicarse con este señor? ¿Qué motivo lo llevó a no hacer eso? Bien, también vale también la pena mencionar, entre otros puntos que hubo allí delicados y bastante graves, pues, porque pues, esto aquí fue sumamente grave, lo que se afirmó más adelante, ¿no? Sobre este aspecto de que los militares no querían nada que no fuera destruir pues a los guerrilleros. De modo que podríamos decir que ahí se juntaron varios aspectos. En primer lugar, pues, el ataque al Palacio de Justicia,
Y eso era un delito, un crimen contra la Corte Suprema de Justicia. Pues imaginen ustedes, eh, podían tener allá un pariente o alguien o cualquier persona que estuviera allá porque iba a subir las consecuencias de, 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 de un rescate mal planificado. O sea, la culpa arranca con el ataque al Palacio de Justicia. Digamos que antes había, como lo repetí antes, el problema de que no tenía protección. Y lo último, que los militares lo que querían era castigar duro a los guerrilleros y como decía el doctor Alfonso Cuarta, perdón, el doctor Carlos Betancourt Jaramillo, la orden era que dispararan a todo lo que se moviera. Yo tuve oportunidad de ir después a la Corte Suprema de Justicia, allá donde el doctor Murcia Ballén, después de que fui a Ibagué y hablaba con la secretaria de él, y ella estaba era con terror. Si había militares, tenían terror allá en el Palacio de Justicia, pues digo, por la reacción que hubo al final y el ambiente que se formó. Eh, Se dice que los guerrilleros del M-19 fueron pues amnistiados y el ponente de esa amnistía definitiva fue el doctor eh, Álvaro Uribe Vélez. Él fue el que lo amnistió. Ahora el doctor Uribe Vélez, según veo en la prensa y oigo y veo en la televisión y leo en la prensa, él está proponiendo que se aplique también esa misma medida de amnistía a los militares que están siendo juzgados por la JEP y que entonces se llegue a ello. Eso también ha desatado pues controversia. Y en todo caso, hace 40 años pues este acontecimiento eh, pues prácticamente manchó la historia colombiana, ¿no? Colombia ha tenido momentos muy difíciles, no solamente pues hace 40 años, sino antes, pues el 9 de abril no hubo esa matanza en Bogotá a raíz de la muerte del líder político y luego todo degeneró o se intensificó la violencia que ya había comenzado porque Gaitán hizo la oración por la paz antes de que lo asesinaran y pidiéndole al presidente que parara la violencia y luego lo asesinaron. Y después hubo un periodo de Colombia muy negro de violencia, inclusive hubo bandoleraje, pues bandidos que hubo, como Teófilo Rojas Chispas en el Tolima, como Jacinto Cruz Ulma Sangre Negra, y como otro más allá, William Aranguren, que era Esquite y otros bandidos de Esquite y una cantidad de criminales que uno se aterra de por qué el país dio esa cantidad de criminales y actualmente los delincuentes se han federalizado en el país, de modo que el país requiere urgentemente como una reforma no solamente de las instituciones, también del Estado moral de los colombianos, aunque el problema que hay en Colombia es el problema de las drogas. Mientras eso esté pues ahí funcionando, como que es difícil cuadrar el país. Pero no es solamente en la droga lo que ha pasado en el país. En esa época no era tan intenso ese problema. Y vean lo que ocurrió y vean lo que pasó el 9 de abril cuando no había el problema de la cocaína, por ejemplo. Y puede que hubiera marihuana, pero no excesivamente. Bien, entonces nos queda siempre digamos, lamentar el fallecimiento de estos magistrados, o los 11 magistrados, pero no solamente ellos, también los otros que allí fallecieron, y lo que es más doloroso, los parientes. Fue sacada gente con vida de allí, del Palacio de Justicia, y fue llevada a la Casa del Florero, que es un edificio emblemático de la libertad colombiana, porque pues, en Colombia se celebra el Día de la Independencia el 20 de julio, que en parte sucedió o arrancó de ese lugar, como todo el mundo sabe, con el florero de González Llorente. Eh, y entonces llevaron gente allá y según cuentan los mismos que sobrevivieron, tuvieron un duro tratamiento porque se consideraba que eran del M-19, se dice que algunos desaparecieron y, y en estos días se produjo una película yo no he podido verla porque sufrió censura debido a que ¿qué era lo que motivaba la ida de los guerrilleros al Palacio de Justicia? Es el tema fundamental. Pues algunos dicen que era que buscaban destruir los expedientes. Pero ¿qué importancia tenían destruir los expedientes si había copias de todos ellos en otros lugares? El único, fueron reconstruidos. El único que no se reconstruyó fue el de Miguel Vega Uribe, un general que había acusación de torturas.
Ese expediente nunca pudo ser recuperado. Y lo dijo ayer Gómez Méndez en el artículo que se publicó en el Tiempo de Bogotá. Ojalá leyeran el Tiempo de ayer el escrito de Gómez Méndez, que es bastante objetivo en ese sentido. Y en realidad lo que buscaban era que terminara o cesara la extradición. Los narcotraficantes querían que cesara la extradición y hay la información de que algunos líderes guerrilleros, no se sabe si es, eh, bueno, varios de ellos, Álvaro Fayad y, y, otro guerrillero fueron amigos de Pablo Escobar, dice que le dieron plata. Eso pues no llegó a una comprobación total. Se aseguró que le habían dado plata y que con plata del cartel de Medellín pues estaban haciendo esa operación. O sea, buscar terminar con la extradición. Parece que como en el sobaco del magistrado en Gaona, creo que llamaba Mario, o Carlos, no recuerdo, toca el magistrado apellido Gaona, papá de la que está hablando ahora mucho en la televisión. El papá de él llevaba el tratado de extradición porque él iba a defenderlo. Él no era partidario de que se aboliera eso. Y es una vergüenza que el Congreso llegó a abolirlo con el salvamento de 13 magistrados de que dijeron que no se nos podía quitar. Virgilio Barco decidió extraditar por la vía de la administrativa. Ustedes recuerdan que Belisario Betancur en un comienzo dijo que no extraditaba, pero cuando le matan al ministro de Justicia, Lara Bonilla, entonces allá ante el cadáver caliente todavía en Neiva de su ministro, ordena la extradición. Pero también ya le ganó enemigos también por ese lado, que él los tenía, él ha dicho que no habría extradición. Entonces todo eso son aspectos de que se habla y que el pueblo colombiano debe conocer. A lo mejor muchas afirmaciones de esas puede que no correspondan exactamente a lo que aconteció. Bueno, entonces iban era por ese tratado. Para que ese tratado desapareciera, eso querían los narcotraficantes, pero Barco lo restableció por la vía administrativa. Y para terminar ya, decir que sí, sí, buscaban que terminara, que se hizo una película en la cual que aparece una maestrada que también murió allí, diciéndole al maestrado Gaona que para que veas lo que pasa tú que formas parte de ese mugre M19. La familia de Gaona, la hija entabló pues una tutela contra esa película que ha sido suspendida y oí a la directora defenderse que no era malo atacar las obras de ficción. Pero cuando una ficción lleva una posible calumnia, sí, sí, eso es muy grave. Tampoco se puede tolerar de que a uno lo metan en algo como autor de un delito o formar parte de un grupo tenebroso y eso queda impune. Entonces, ha sido suspendido. Cuando lo ordenen de nuevo, que callen esa parte, pues la película, pues a volver a ver porque ha tenido una cantidad inmensa de auditorio esa película. De modo pues que yo hoy, 6 de septiembre, que tengo muy en cuenta porque es un día después de fecha de mi nacimiento, eso no lo podría olvidar nunca, 6 de septiembre, quiero rendirle homenaje no solamente a los magistrados allí que fallecieron, también a todas las personas, empleados, visitantes, gente inocente y aún también a los militares que allí también fallecieron. Todos merecen vivir. No hay por qué sacrificar a la gente en esa forma tan bárbara. Esperemos que Colombia logre en cualquier momento una paz, si no completa, porque tal vez nunca se hallará, si por lo menos general, que se diga Colombia es libre y es un pueblo y es una nación pacífica. Bueno, buenas noches.